So let's have a look at the opening of the scroll. Así que consideremos esto, el abrir del libro. What is the lamb's heritage? Ahora, ¿cuál es la herencia del Cordero? The lamb's heritage is going to be all the redeemed and the restoration of the kingdom to him. Isn't that right? La herencia del Cordero va a ser todos los que son redimidos y la restauración del reino, ¿no es correcto? It was his. Era de él, It was stolen from him, le fue robado and he will get it back. y él lo va a recibir otra vez, de regreso. But there will be pain involved. Pero va a haber dolor involucrado en este proceso. So the lamb opened one of the seals, Así que el Cordero abrió uno de los sellos. and there was a white horse. Y ahí that came se out. ve un caballo blanco que sale. Ah, it's magnificent symbolism. Ahora, una simbología increíble. And as he opens the next scrolls, one horse after the other comes forth. Y mientras abre uno después de otro de estos primeros 4 sellos, uno después de otro de estos caballos salen. They're known as the riders of the apocalypse. Y están conocidos como los caballos del Apocalipsis. So there's the white horse and there's the red horse, Y así que vemos el caballo blanco y el caballo rojo. and there's the black horse and the dead horse. Y hay también el caballo negro y el caballo de la muerte. Now what do they represent? Ahora, ¿qué representan? And I saw when the lamb opened one of the seals, and behold, a white horse. Y miré y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y vi un caballo blanco. And he that sat on him had a bow, Y el que montaba tenía un arco crown, y le fue dada una corona and he went forth conquering and to conquer. y salió venciendo y para vencer. Now, when was this to take place? Ahora, ¿cuándo tiene que ocurrir esto? This is right early in Christianity when he gets this vision. Ahora, esto tiene que haber ocurrido en la edad temprana del cristianismo cuando él recibió esta visión. We're going to go through this sweep in history, Y vamos a ver todo el proceso de la historia, just like the 7 churches were a sweep through history. así como las 7 iglesias también representan la historia del cristianismo. But the 7 churches dealt with the carriers of the message of grace. Pero las 7 iglesias hablaban sobre el proceso de llevar el mensaje de la gracia. And this deals with what they are carrying, the gospel message. Y esto nos habla acá a los caballos de lo que están exactamente llevando, que es el mensaje del evangelio. Now they have a bow, Tienen un arco and he has arrows. y tiene también flechas. So let's get some parallel texts. Bueno, y aquí vamos a hablar de algunos textos paralelos. Psalm 64 verse 7. Ahora, Salmo 64, 7. But God shall shoot at them with an arrow. Pero Dios los herirá con saeta, con flecha, Suddenly shall they be wounded. y de repente llegarán sus plagas. Well, let's read Habakkuk 3, 8 and 9. Bueno, Habacuc, otro libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, versículos 8 y 9. Was the Lord displeased against the rivers? ¿Te has airado, Jehová, contra los ríos? Was thy anger against the rivers? ¿Contra los ríos te has airado? Was thy wrath against the sea, that thou didst ride upon thine horses and thy chariots of salvation? ¿Arde tu ira contra el mar cuando montas en tus caballos, en tus carros de victoria o salvación? Thy bow was made quite naked, ¿Tienes tu arco preparado? according to the oaths of the tribes, even thy word, Y los juramentos a las tribus fueron palabra segura, and thou didst cleave the earth with rivers. y has hendido la tierra con los ríos. So this is a representation of the word going out and cleaving the planet. Así que esto es una representación de la palabra que sale y hace hendiduras en el planeta. So this is the pure white gospel of Jesus Christ. The early church had it undiluted, Así que este es el evangelio puro de Jesucristo, un evangelio que la iglesia tenía de manera pura, uncorrupted, sin corrupción, and that sword and that arrow shot into the hearts of the people. y ese arco con esas flechas llegaban al corazón de las personas. And it went out as a conquering faith. Y así que este caballo salió como una fe conquistadora. In the book of Revelation we read that the color white represents righteousness. En el libro de Apocalipsis leemos que el color blanco representa la justicia. So it was a conquering faith, Así que fue una fe conquistadora, a pure faith. una fe pura. But now listen to the words of the Bible. Pero escuchen las palabras de la Biblia. If you continue in the faith,
Ahora, si tú sigues en la fe, grounded and settled, bien fundado en la fe, and be not moved away from the hope of the gospel, y no vienes removido y no te quitas de la esperanza del Evangelio which you have heard, que tú has escuchado and which was preached to every creature which is under heaven. y que fue predicado a toda criatura que está bajo los cielos. And then come the promises. Y después vienen las promesas. Is it possible to be moved from that faith? ¿Es posible ser movidos de esa fe? Yeah, human weakness tells us it's very possible. Bueno, sí, es posible. This early gospel went out like a fire across the then known world. Este evangelio temprano salió como un fuego en ese mundo de ese entonces. And God used the gift of tongues, Y Dios utilizó el don de lenguas. and God used the gift of jet transport. Y Dios utilizó el don de transportar a las personas como en aviones de un lado a otro. Have I gone crazy or am I speaking biblically here? ¿Estoy un poco loco o estoy hablando de cosas que ocurrieron en la Biblia? Did he use jet transport? ¿Utilizó así transporte de avionetas? Wasn't Philip in one spot in 1 second? Felipe no se encontraba en un lugar en un segundo, And the next second he was translated hundreds kilometers further? y Yes or no? después de otro segundo fue transportado a centenares de kilómetros en otro lado. And didn't this gospel spread all the way to India? Y no es que este evangelio se esparció hasta llegar a India. Yes, it did. Claro que sí. So this gospel was spread rapidly through the then time world. Así que este evangelio fue llevado rápidamente a todos estos lados del mundo. And it was pure and it was uncorrupted. Y era puro y no tenía corrupción. And then comes the second seal. Y después viene el segundo sello. And it's a red horse. Y es un caballo rojo. Red is the color of Rojo es el color de sacrifice. sacrificio. You know, the colors in the Bible, oh, when you look at the sanctuary, it's beautiful. Ahora, cuando ustedes miran o consideran los colores en la Biblia, cuando miran, por ejemplo, al santuario, es algo maravilloso. Red is the color of sacrifice. El rojo es el color que representa el sacrificio. Blue is the color of obedience. El azul es el color de la obediencia. When you mix blue and red, what do you get? Y cuando uno mezcla el azul y el rojo, ¿qué recibe? You get purple. Uno recibe púrpura. So if you want to achieve royalty, Si uno quiere llegar a la realeza, you have to mingle sacrifice and obedience. uno tiene que mezclar el sacrificio y la obediencia. Now, when we went through the 7 churches, Cuando hablamos de las 7 iglesias, there was a church which was called hubo una iglesia que era llamada Smyrna. Esmirna. And there's the word mir in there. Remember that? Y hay la palabra mir en esta palabra. Sacrifice under persecution. El sacrificio bajo la persecución. Satan wouldn't stand by and let the inheritance be taken away from him. He believed it's his. El diablo no se quedaría simplemente quieto y dejar que se le quitara esa herencia. Él cree que es de él. So he persecuted the church. Así que él persiguió a la iglesia. And the blood flowed. Y así que la sangre fue derramada. But the blood was like seed. Pero la sangre era como semillas. And the more it flowed, the more they sprang up. Así que más se esparcía y más había cristianos nuevos que venían a la And fe. there went out another horse that was red. Y así que abrió el segundo sello y vino un caballo de color rojizo. Now remember that the Old Testament told us that this is the gospel message going out, his message of salvation. Ahora, said the acuérdense prophet. que cuando leímos los paralelos en el Antiguo Testamento, leímos que es como el evangelio que está saliendo, un mensaje de salvación representado por estos caballos. And what do they say? ¿Y qué está diciendo acá? Worthy is the Lamb. Digno es el cordero, es lo que se dice acá en el texto. He's worthy to open the scroll. Él es digno de abrir el libro. He's taking the inheritance back. Él va a recibir la herencia de regreso. We were lost, we can be restored through Jesus Christ. Por fin podemos ser restaurados por medio de Jesucristo. And power was given him. Y that le fue sat dado thereon Y le fue dado a este caballo y a este jinete poder to take peace from the earth. para quitar la paz de la tierra. Jesus says, I've not come to bring peace, Jesús dice, yo no he venido para traer paz, but a sword. pero una espada.
and that they should kill one another, and there was given unto them a great sword. y que se mataran unos a otros y se le dio una espada muy grande. Now, the sword, of course, is the word of God, Claro, la espada es la palabra de Dios and the word of God cuts to the marrow. y la palabra de Dios corta hasta lo más sumo. And Satan tried to destroy this word. Y el diablo trató de destruir esta palabra. So it was a blood-stained faith. Así que fue una fe manchada por sangre. The Roman soldiers were commissioned to destroy Christianity. Y a los soldados romanos se le dio la orden de destruir el cristianismo. From the very beginning, when the Messiah was born, the Roman soldiers were there to kill the babies. Al mero comienzo, cuando el Mesías nació, ahí estaban los soldados romanos para matar a este bebé. When they couldn't keep him in the grave, he went for his followers. Así que cuando ellos no pudieron mantenerlo encerrado en su tumba, ellos empezaron a perseguir a sus seguidores. They tried to suppress the gospel by killing them in the Colosseums. Trataron de suprimir el evangelio matándolos en el Coloseo. And from about 100 AD to 323 AD, Y así que en esta segunda fase, después de Cristo hasta el 323 después de Cristo, when Constantine was so-called converted, así que en el 323, cuando se llega a la supuesta conversión del emperador Constantino, the blood flowed. hubo mucho derrame de sangre. And when he had opened the third seal, Así que cuando abrió el tercer sello, I heard the third beast say, "Come and see." oí al tercer ser viviente que decía, ven. And behold, and lo, a black horse. Y miré y vi un caballo negro. Now, white and black are two opposites. Ahora, el blanco y el negro son dos opuestos. So it gone from a white horse Así que hemos ido de un caballo blanco, to a sacrificial gospel hablando después de un evangelio de sacrificio rojo, to one that goes black. a uno que se convierte en negro. Now, what happened? Pues, ¿qué ocurrió? And he that sat on him had a pair of balances in his hand, Y miré, y el que le montaba tenía una balanza en la mano. Now, a balance is always a symbol of judgment in the Bible. Ahora, una balanza es siempre un símbolo de juicio en la Biblia. You know, you were weighed in the balances and found wanting. Remember those Así things? que dice uno de los textos, ha sido pesado en la balanza y ha sido encontrado faltante. And I heard a voice in the midst of the four beasts Y oí una voz en el medio de los cuatro seres vivientes say, a measure of wheat for a penny. I prefer the old, denarius. Así que dice acá, 2 libras de trigo por un denario And 3 measures of barley for a denarius. y 6 libras de cebada por un denario. And see thou hurt not the oil and the wine. Pero no dañes el aceite ni el vino. Wow, there's so much power in that little sentence. Hay tanto poder en esta pequeña frase. A denarius was 1 day's wages. Ahora, un denario era el sueldo de un día de trabajo. And the amount of wheat and barley we're talking about here Y aquí el amontar de trigo y de cebada del cual se está hablando acá en el texto was the ration of a slave. era lo que se le daba de comer a un esclavo. So here, for the ration of a slave, Así que aquí, por la comida que se le daba a un esclavo, you had to pay a whole day's wages. uno tenía que pagar todo el sueldo que se ganaba en un día entero. And do not hurt the oil and the wine. Pero no dañes el aceite ni el vino. So in spite of the deterioration of the gospel message, Así que a pesar de este proceso de deterioración del mensaje del Evangelio, God will still not withdraw his Holy Spirit or the true doctrine. Dios como quiera no quitó su Espíritu Santo o su verdadera doctrina. Because wine is the symbol of doctrine and oil is the symbol of the Holy Spirit. Porque el vino es símbolo de doctrina y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. So this black horse represents the time of compromise which came after the martyrdom period up to Constantine. Así que este caballo negro representa ese tiempo de compromiso que vino después de ese periodo de donde oscurrió mucha sangre. So Satan couldn't destroy the gospel message by wiping out Christianity. Así que el diablo no pudo destruir el mensaje del Evangelio tratando de destruir al cristianismo. So he changed his tactics. Así que cambió su táctica.
He says, all right, I'll make you nice and acceptable Christianity, O bueno, cristianismo, yo los voy a hacer bien aceptados y bien bellos, but I'm going to mix you with paganism. pero los voy a mezclar con el paganismo. Can you see the parallels we have with the 7 churches? Ahora, ¿pueden ver los paralelismos que encontramos con las 7 iglesias? And the Bible warned about this and said, take heed therefore unto yourselves and to all the flock. Y la Biblia dice claramente, prepárense y cuídense, especialmente de su rebaño, To feed the church of God. para dar de comer a la iglesia de Dios. This bread had become expensive. You couldn't buy it anymore. Porque este pan, dice acá en Apocalipsis, se ha habido convertido en caro, ya no se podía comprarlo. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, Y porque sé esto, que después de mi salida ingresarán lobos rapaces en el rebaño not sparing the flock. y que van a comer parte del rebaño. And then, Y después, also of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. también de entre ustedes va a haber hombres que se van a levantar y van a hablar cosas no incorrectas y se van a llevar a gente. Acts 20, 28 to Y 30. esto lo encontramos en Hechos 20, versículos de 28 a 30. So where lies our greatest danger? Así que, ¿dónde está nuestro peligro más grande? Enemies from outside the church or enemies within the church? ¿Enemigos adentro de la iglesia o afuera de la iglesia? So be careful. Así que hagan cuidado. No matter how good the church is you might belong to, Y no importa cuán buena sea la iglesia a la cual pertenezcan, don't believe anything unless you test it by the word of God. no crean a nada a no ser que lo puedan comprobar con la palabra de Dios. And the smoother the preacher, the more careful you have. Y más dulce puede ser el predicador y más atentos ustedes tienen que estar a la palabra. And the more of a Batman suit he has on, the more careful you still have to be. Y a pesar del traje que pueda tener, aún más cuidadosos tienen que ser. Because if you have to dress yourself with pomp and glamour, Porque si uno se tiene que vestir con la ropa más lujosa posible, it probably means that you're pretty short on gospel. a lo mejor a uno le falta un poco de evangelio. Well, the gospel of Christianity. Bueno, el evangelio del cristianismo, Daniel 8 verse 12 says it cast down the truth to the ground and it practiced and it prospered. nos dice Daniel 8:12 que echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. So here this church power would throw down the truth Así que este poder de iglesia echaría la verdad al piso and it would prosper. y prosperaría. So it seems as if Satan is in control. Así que parece como que si el diablo hubiese logrado tener el control. And when you see error prospering in your own circumstances, Y cuando uno ve que el error prospera también en sus propias circunstancias, and you ask yourself, where's God? y uno se pide, ¿pero dónde está Dios? Why doesn't he do anything? ¿Por qué no hace algo? The very fact that it's happening shows that he is in control. El hecho mismo que uno está pasando por circunstancias así muestra que Dios está en control. Why? ¿Por qué? Because he told you ahead of time that it was going to happen. Porque les dijo ya ante tiempo que esto iba a ocurrir. So if it doesn't happen, it means he's not in control. Así que si no ocurre no significa que Él está en control, pues. Salvation through Christ alone was replaced by the requirements of the church. Así que la salvación por medio de Cristo solo fue reemplazada por los requisitos de la iglesia. And so the word of Christ was replaced with the word of the church. Así que la palabra de Cristo fue reemplazada con la palabra de la iglesia. And judgment was taken away from Christ and given to the church. Y el juicio fue quitado de Jesucristo y fue dado a la iglesia. And the Pope claimed that he judges all men and he himself is judged by no one. Y el Papa alega que él puede juzgar a todos los hombres, pero a él nadie lo puede juzgar. Is that biblical? ¿Es eso bíblico? Doesn't the Bible say all judgment was given to Christ? ¿No dice acaso la Biblia que todo el juicio fue dado a Cristo? So the more pompous his words become down here, the more we look up to the throne room. Así que más orgullosas y más se enorgullecen las palabras de él aquí abajo y más nosotros miramos hacia Jesucristo. God had given his law to Moses, Dios había dado su ley a Moisés and the Pope said, I'll change it, this law. y el Papa dijo, yo voy a cambiar esta ley, I'll rewrite it.
la voy a reescribir. And you will obey my law and not God's law. Y ustedes van a obedecer mi ley y no la ley de Dios. And the entire Christian world said amen and did it. Y todo el mundo cristiano dijo amén y lo hicieron. And was it St. Peter or was it Jupiter that they presented in their churches? Y en sus iglesias, ¿a quién presentaban? ¿Fue a Pedro o a Júpiter? The original statue comes straight out of the temple of Jupiter and they put it into the church. La estatua original viene directamente del templo pagano y la pusieron directamente en la iglesia. And is this Queen of Heaven with the little child on her arm, is this Mary and the baby Jesus, or is it Isis and Horus? Y esta reina con su bebé en la mano, la reina del cielo, ¿es acaso María con el bebé Jesús o es Isis y Horus? Paganism became mingled with Así Christianity. que el paganismo se mezcló con el cristianismo. The Bible says, "Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath." La Biblia dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas bajo de la tierra. And the Catechism of the Roman Catholic Church says, "You shall make for yourself images and you shall put them into the churches and you shall venerate them." Y el catecismo dice exactamente lo opuesto, dice, sí te harás imágenes y sí las pondrás en la iglesia y sí las vas a venerar y adorar. Or that is in the water under the earth, thou shalt not bow down thyself to them nor serve them. Exodus 20 verse 4 and 5. Así que no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Éxodo 20, 4 y 5. And the church said, "You shall bow down to them and you shall venerate them and you shall use them as intercessors." Y la iglesia dijo, no, si tú te inclinarás ante a ellas, tú las venerarás, tú las utilizarás como intercesores. And Constantine is the first one to enact a Sunday legislation. Y Constantino fue el primero a introducir una legislación para el domingo. Dies Solis, the venerable day of the sun, Dies Solis, el venerable día del sol, dedicated to the god Mitra, dedicado al dios Mitra, who in the Roman calendar used to be the second deity. que en el calendario romano solía ser la segunda deidad. And his day was the second day of the week. Y su día era el segundo día de la semana. And then the Roman emperor decided that Mitra was too important and he shifted the calendar and he put him into the first day of the week. Y el emperador decidió que Mitra, el dios, era demasiado importante y movió el calendario y lo puso en el primer día de la semana. And he outlawed the Jewish religion. Y él puso fuera de ley la religión judía. And the Christians in Rome said, "Well, we don't want to be Jewish, we'll go along with Dies Solis." Así que los cristianos en Roma dijeron, bueno, nosotros no queremos ser judíos, así que vamos a ir observando este día del sol, Dies Solis. And so the pagan Sunday became the Christian Así Sunday. que el domingo pagano se convirtió en el domingo cristiano. So during this age of compromise, the pagan day of the sun replaced the Bible Sabbath. Que durante esta era de compromiso, el día pagano del sol reemplazó el sábado bíblico. And the historian Eusebius says that Constantine, Y el historiador Eusebius nos dice que Constantino, in order to recommend the new religion to the heathen, para recomendar la nueva religión a los paganos, transferred into it the outward ornaments to which they had been accustomed in their own. transfirió en esa religión todas las decoraciones exteriores a las cuales ellos en su paganismo habían sido acostumbrados, las transfirieron al cristianismo. And so we have fancy ornaments, Así que tenemos pues vestimientas muy bellas, fancy vestments, vestidos muy bellos chants, y cantos especiales and rituals. y rituales. And the direct communication with God as your friend Y esa comunicación directa con Dios como tu propio amigo lies in the dust. se hace por un lado. Arthur P. Stanley says Y Arturo P. Stanley dice that Constantine's coins bore on the one side the letters of the name of Christ, que las monedas de Constantino llevaban sobre un lado las letras del nombre de Cristo and on the other the figure of the sun god Mitra. y del otro lado la figura del dios Sol, Mitra. So he didn't want to give up this bright luminary. Así que él no quería renunciar a esta grande lumbrera. So they mixed the two. Así que mezclaron las dos. Constantine arch has exactly the same. El arco de Constantino tiene exactamente lo mismo. On the one side it has Christianity and it has his mother kneeling in prayer, De un lado tiene el cristianismo y tiene hasta a su madre que está arrodillada en oración, on which they later modeled the Mary figure.
Y de hecho, de ese cuadro hicieron después un modelo de María, de la figura de María. And on the other side of the arch, it's Mithraism. Y del otro lado del arco de Constantino hay el mitraísmo, el paganismo. And they retained the name Dies Solis for the Sunday. Y ellos retuvieron el nombre Dies Soli para el domingo. And so the first day of the week was recommended by Constantine. Así que el primer día de la semana fue recomendado por Constantino. And the church accepted it. Y la iglesia lo aceptó. But the Bible says, Pero la Biblia dice, in 6 days the Lord made the heaven, the earth, the sea, and all that in them is, and he rested on the seventh day. porque en 6 días, dice la Biblia, el Señor creó los cielos y la tierra, el mar y todo que en ella hay, y después se reposó, Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. y Él se reposó en el séptimo día, y por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. So the Bible knows nothing about Dies Solis. The Bible Así- says the Sabbath day, which is Saturday. Así que la Biblia no sabe nada de este Dies Solis. La Biblia conoce solamente el sábado, donde Dios lo santificó. And it's not a Jewish day Y no es un día judío, because it comes from Genesis. porque esto viene de Éxodo, de Génesis. God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. Porque Dios lo bendijo y lo santificó por toda la obra que Él había hecho en la creación. So this is paganism mingled with Christianity. Así que aquí lo que ocurrió es que el paganismo se mezcló con el cristianismo. If we go to the Catholic Encyclopedia, there it is, Y si vamos a la enciclopedia católica, aquí está, and we ask them what happened, y les preguntamos qué ocurrió, they say the church, after changing the day of rest from the Jewish Sabbath or seventh day of the week to the first, made the third commandment refer to Sunday as the day to be kept holy as the Lord's day. dice que la iglesia, después de haber cambiado el día de reposo desde el sábado judío o el séptimo día de la semana, lo cambió al primer día, hizo el tercer comandamiento que se refiriera al domingo como el día que se tenía que mantener sagrado y llamado el día del Señor. Excuse me, ¿Pero qué ocurrió? why the third commandment? ¿Por qué el tercer mandamiento? Isn't it supposed to be the fourth commandment? ¿No tiene que ser acaso el cuarto mandamiento? Well, if you take the second one out and you throw it away because you want idols in your church, Bueno, si uno quita de los 10 mandamientos el segundo porque uno quiere ídolos en la iglesia, then you end up with it being the third commandment rather than the fourth. pues ya se recurren todos los mandamientos y es ya el tercero y no es el cuarto. No wonder the Bible says, her priests have violated my law, Y es por eso que la Biblia dice que sus sacerdotes violaron mi ley have profaned my holy things, y contaminaron mis santuarios, and they've put no difference between the holy and the profane. y entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, Neither have they showed a difference between the unclean and the clean, ni distinguieron entre inmundo y limpio, and have hid their eyes from my Sabbaths, and I'm profaned amongst them. y de mis sábados apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Did the modern Christian church remove the rules and the regulations regarding clean and unclean? Yes or no? ¿Acaso a lo mejor la iglesia moderna removió todas las reglas que había sobre lo que es inmundo y lo que es puro? ¿Sí o no? Do we read it in the Bible? ¿Lo leemos esto en la Biblia? Only if you have a modern translation might you read it there. A lo mejor si tienen una traducción moderna de la Biblia podrán leer cosas semejantes, que se ha removido toda cosa impuro a impuro, no hay diferencia. Because some of the modern translations will say, thereby Jesus declared all foods clean. Porque algunas de las traducciones modernas dirán en este texto de Marcos que Jesús declaró a todas las cosas limpias. But none of the Textus Receptus Bibles will say that. Pero ninguna de las Biblias que están basadas sobre los textos originales dirán algo semejante. So this age of compromise came in from 323 AD when Constantine accepted Christianity. Así que esta era de compromiso ingresó después del 323 después de Cristo, cuando Constantino aceptó esta época de compromiso, And what was white became black, y lo que era blanco se convirtió en negro and it was incorporated into Christianity. y fue incorporado en el cristianismo. And when Christianity ruled with a temporal power from 538 AD, Y después el cristianismo gobernó como poder secular en el 538 después de Cristo, when the Pope took the place of the Roman Emperor, cuando el Papa tomó el lugar del emperador romano, when he took
his title Pontifex Maximus for himself, cuando tomó ese título del emperador, el Pontifex Maximus, para sí mismo, when he declared himself the corrector of heretics, cuando él se declaró a sí mismo el corrector de los herejes, what happened then to the gospel message? ¿y qué ocurrió después, pues, en este periodo al mensaje del Evangelio? It died. Murió, It died. murió. Because the Savior of the world, Jesus Christ, Porque el Salvador del mundo, Jesucristo, had been replaced Había sido by a human reemplazado being on this earth, por un ser humano en esta tierra, by his church structures, por sus estructuras de iglesia, and salvation was no longer by Christ, but salvation was by the church. y la salvación ya no era por medio de Jesucristo, era por medio de la iglesia. And so the gospel died. Y el Evangelio murió. And so when he had opened the fourth seal, Así que cuando abrió el cuarto sello, I looked and behold a pale horse, así que dice, miré y vi un caballo amarillo. and his name that sat on him was Death, Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. and hell followed him, Hades the Y grave. el Hades, la tumba, lo seguía. And power was given unto them over the fourth part of the earth. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Where does the Bible say will the apostasy come from? Outside the church or inside the ¿De church? dónde dice la Biblia en Efesios 20? ¿De dónde vendría la apostasía? ¿De afuera de la iglesia o de dentro de la iglesia? Inside the church. De dentro de la iglesia. And does this church control a quarter of mankind to this very day, yes or no? ¿Y es que esta iglesia controla un cuarto de la humanidad hasta el día de hoy, sí o no? Yes. Sí. It controls a quarter of the religious world. Controla un cuarto del mundo religioso. That's the exoteric doctrine. Bueno, esa es la doctrina exotérica, la que se da a la gente común y corriente. Esoterically, how much does it control? Para los iniciados, ¿cuánto controla en realidad? All of it. Todo el mundo. We'll see that later. Lo vamos a ver en una conferencia próxima. And so they could go and kill with the sword and with hunger and with death. Así que podían ir a matar con espada, dice el texto, con hambre, con mortandad. Did they persecute? ¿Persiguieron? Absolutely they persecuted. Claro que hubo persecución. Hunger. What kind of hunger are we talking about? Hambre, ¿de here? qué tipo de hambre se está hablando? Hunger for the word of God. El hambre por la palabra de Dios. What did they do to it? ¿Qué hicieron con They esta hid it in a palabra? foreign language. Pues la escondieron en un idioma extranjero, Nobody olvidado. knew about the plan of salvation. Nadie sabía del plan de la salvación. Their heads were going like this after all the saints and all the idols. Sus ojos se iban pasando de un santo a otro y todos los ídolos. Their prayers became nothing but repetitive babble. Sus oraciones se convirtieron en nada más que balbucear y decir cosas repetidas. And the Bible says, do not be like the pagans that repeat over and over and over again the Y la same Biblia things. nos dice que no tenemos que ser como los paganos que repiten cada vez y una y cada vez cosas fijas para hablar con Dios. And they bowed down to a Corpus Christi, a dead Christ. Y así que llevaron a consolidar esa religión a un Corpus Christi. In my own life, I come from that background. Y yo vengo de ese tipo de, digamos, de herencia en mi vida. And I remember the day when I was wrestling with my own sin and my own unworthiness. Y me acuerdo del día donde yo estaba luchando en mi interior con mi propio pecado y mi propia falta de dignidad ante Dios. And I realized I was sitting in that church and I was talking to a dead God, a host. Y yo estaba sentado en esa iglesia y me di cuenta que estaba hablando a un Dios muerto, a una hostia. And I decided in my heart to become an atheist. Y yo decidí en mi corazón de convertirme en un ateo. A hunger for the word of God is Una what they hambre spread. por la palabra de Dios. Es de esto que se And they habla. used the beasts of the earth to spread their power. Y ellos utilizaron las bestias de la tierra para esparcir su poder. And what is a beast in Bible ¿Y prophecy? qué es una bestia en la profecía de la Biblia? It's a political entity. Es una entidad política. Did the Church of Rome use political entities to enforce its dogmas? Yes or no? Es que la iglesia de Roma utilizó entidades políticas para implementar sus dogmas, ¿sí o no? Did the gospel message die? Yes or no? Es que el mensaje del evangelio murió, ¿sí o no? So it was a dead horse, Así que fue un caballo de muerte, a Christless gospel. un evangelio sin Cristo. It is a terrible thing when you reduce Christ to a corpus.
Es una cosa terrible si se reduce a Cristo a un cadáver, a un corpus. Or you reduce him to a tiny little helpless babe on the knee, O se lo reduce a un pequeño bebé que está sobre la rodilla. or you reduce him to a dead host. O uno lo reduce a una hostia que es muerta. Well, then there's nobody else to go back to but his mother. Así que ya no queda otra persona a la cual ir sino a su madre. We serve a risen Christ. Nosotros servimos a un Dios, a un Jesús que ha Look up into resucitado, that throne room. que Él está en esa sala del trono. No need serving a dead gospel. Así que no hay necesidad de servir a un evangelio muerto. So these new Christians were as far as thinking and habits went the same as the old pagans. Así que estos nuevos cristianos, en cuanto a su manera de pensar y a sus hábitos, eran exactamente como los paganos. Hordes of baptized pagans. Así que grupos enormes de paganos bautizados And Christianity became impotent. ingresaron a la iglesia y el cristianismo se convirtió en impotente. This is written in Centuries of Christianity, a concise history. Este está escrito en una historia pequeña de lo que es el progreso del cristianismo. Now, if God is in control, how far will He let it go? Así que si Dios como quiera está en el control, ¿cuánto va a permitir que esto progrese? Does He love you and me? ¿Es que te ama a ti, me ama a mí? Will He allow His gospel to die? ¿Es que Él permitirá acaso que su evangelio muera? No. No. So He will revive it. Así que Él lo va a reavivar. And although these structures be as pompous as they might be, if there's a dead gospel in there, He will revive it. Así que a pesar de que estas estructuras puedan ser potentes y grandes, si hay un evangelio muerto, Él lo va a hacer revivir. No matter how powerful that church and no matter how much power it uses of the secular arm, Y no importa cuán potente la iglesia sea o cuánta fuerza y potencia del Estado pueda utilizar, He will revive it. el Dios va a reavivar ese evangelio. Baptized paganism of the Dark Ages, it would be revived. Así que el paganismo bautizado de la Edad Media, como quiera Dios iba a reavivar su evangelio. So a gospel of forms and formality Así que un evangelio de formas y formalidades must be replaced. tiene que ser reemplazado. Proverbs 4 verse 18 says, "The path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day." Proverbios 4:18 nos dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Question: Pregunta. when do the stars shine the brightest? Ahora, ¿dónde es que las estrellas brillan más? When the night is the Cuando la noche es darkest. más oscura. So they could never snuff out the gospel. Así que nunca, jamás hubiesen podido ellos matar el evangelio. And the light of truth would penetrate the darkness. Y la luz de la verdad penetraría a la oscuridad. So let's go past the dead horse and go to the fifth seal. Así que ya pasamos este caballo muerto y vamos al sello número 5. And I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. Y vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. And they cried with a loud voice, saying, "How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth?" En el versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? And white robes were given unto every one of them. Y entonces se les dio vestiduras blancas, And it was said unto them that they should rest yet for a little season, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, until their fellow servants also and their brethren that should be killed as they were should be fulfilled. hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos, Now, como ellos. these are not literal souls under the altar. Obviamente estas no son almas literales que están por debajo de un altar. This is God remembering those that were slain in the course of history. Representa a Dios que se acuerda de aquellos que fueron muertos a lo largo de la historia. And this blood is crying out to heaven and saying, how long, Lord, will you wait?" Y esta sangre está gritando hacia el cielo y dice, ¿hasta cuándo, Señor, vas a esperar?
And the Lord says, you know what? I love the people in Bolivia too that live in the year 2009. Y el Señor dice, yo amo también a las personas en Bolivia también que viven en el año 2009. You wait a little longer. Así que ustedes van a tener que esperar un poquito más. When the time is right, we'll act. Así que cuando el tiempo correcto llegue, vamos a actuar. No matter if they torture you. No importa si los torturan. These are some of the instruments of torture. Aquí algunos de los instrumentos de tortura. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered to the saints. Y aquí dice el texto, amados, por el gran deseo que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contentéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a For los there are santos. certain men crept in unawares, Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ungodly men, hombres impíos, dice el texto, turning the grace of our God into lasciviousness and denying the only Lord and our Lord Jesus. que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Can you believe they sold salvation for money? ¿Pueden creer ustedes que vendían la salvación por dinero? And so layer after layer of forgeries and fabrication piled up in the church. Así que estrato sobre estrato de falsificaciones y engaños cubrían a la iglesia. And when this light went out and total darkness covered the earth, Y así que cuando esa luz se apagó y la total oscuridad cubría la tierra, then the stars started standing up. las estrellas empezaron a brillar. The Valdenzers started preaching, Los valdenses empezaron a predicar, hiding here in the mountains of the Piedmont Valley in Italy and in France, escondiéndose en los montes de los valles del Piemont en Italia y también en Francia, persecuted, murdered, slaughtered. perseguidos y asesinados. Here on this table they copied out the Bible En esta mesa ellos copiaban diligentemente la Biblia so that people could understand and read it. para que las personas pudieran entenderlas y leerlas. And they went across the world. Y ellos pasaron a través del mundo. And in 1370, Wycliffe came and he said, the authority of the Bible and not the authority of man. Y en el 1370 el reformador inglés Wycliffe vino y dijo la autoridad de la Biblia y no la autoridad del hombre. They dug him up 40 years after his death and burnt his bones. Y después de 40 años de su muerte sacaron sus huesos y los quemaron. And then they threw the ashes into the river Swift, Y después se tiraron a sus cenizas en el río Swift, thinking that they would wipe out the gospel. pensando que de esa manera ellos podrían quitar de la tierra el evangelio. 1400, Hus came and he said, obey God rather than man. Y en el 1400 Juan Hus vino y dijo, obedezcan a Dios y no al hombre. And they burnt him at the stake. Y lo quemaron. And then came Martin Luther and he said, you are saved by grace. Y después vino Martín Lutero y dijo, ustedes son salvos por fe. And they made his Por gracia. life a misery and he died before he was 63. Y hicieron su vida una miseria y murió antes de que tuviera 63 años. This is an amazing man. Un hombre asombroso. Here he challenges the mighty Church of Rome with his 95 theses. Él aquí desafía a la potente iglesia de Roma con sus 95 tesis. Here he stood before the church and the state and he said, here I stand, I can do no other. Y aquí él se encontraba enfrente de la iglesia y del Estado y dijo, aquí estoy y no puedo hacer otra cosa. Unless I am convinced by Scripture, I will not violate my conscience. A no ser que yo no esté convencido por medio de las Escrituras, yo no voy a violar mi conciencia. And then came Calvin and he said, you have a freedom of conscience. Y después vino Calvin, el otro reformador, y dijo, ustedes tienen libertad de conciencia. And the Reformation wall gives all these reformers, all these lights, bringing back the gospel that was dead. Y el muro de la reforma conmemora a todos esos reformadores que vinieron a traer otra vez de vuelta esta luz que se había perdido. And then in 1650 came Williams and he said, we have to do what the Bible says. We need to go back to Bible principles. Baptism by immersion. Y en el 1650 vino Williams y dijo, tenemos que hacer lo que la Biblia dice, tenemos que bautizar a los que se convierten así exactamente como la Biblia dice, por inmersión. And the gospel commission was, go, teach, Y la comisión del Evangelio era, ved y enseñad, observe y que observen all that I have commanded you. todo lo que yo les he ordenado.
So obedience is the condition for God being with us. Así que la obediencia es una condición para que Dios esté con nosotros. And this gospel will go to the ends of the world. That is one of the commissions. Así que el Evangelio irá hasta los fines de la tierra. Es una de las comisiones del And then Evangelio. in 1705 comes Wesley. Y al comienzo de 1700 llega Wesley. Ah, I love Wesley. Ah, yo amo a Wesley. He says, the law sends me to Christ, Él dice, la ley me envía a Cristo. and Christ sends me to the law. Y dice, y Cristo me envía a la ley. And he says, there's nothing other than the lordship of Christ. I have no other head but Christ. Y dice, no hay nada más que la señoría de Cristo. Hay solo una cabeza y es Jesucristo. So the light of the gospel is rekindled. Así que la luz del Evangelio viene alumbrada otra vez. And we're coming towards the end of history. Y ya estamos llegando al final de la historia. And he opens the sixth seal. Y Él abre el sexto sello. And there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth the untimely figs when she is shaken of a mighty wind. Y dice que el sol se puso negro como la tela de luto, y la luna entera se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. What happened here? ¿Qué ocurrió acá? In those days after the tribulation, the sun shall be darkened and the moon shall not give her light, says Mark 13:24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, después de toda esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandecer. En Marcos capítulo 13:24. So after this dead horse period will come these phenomena. Así que después de este periodo de este caballo muerto, ocurrirían estos fenómenos. Here's the history of Ware, New Hampshire. Aquí está la historia de Ware, un pueblo en New Hampshire. And it talks about the dark day in New England in May 19, 1780. Y habla de este día oscuro en la Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, en el día de 9 de mayo de 1780. Where was New England? Ahora, ¿dónde era la Nueva Inglaterra, ese estado de Nueva Inglaterra, New England? That was the United States of America. Eran los Estados Unidos de Norteamérica. Who lived there? ¿Y quién vivían ahí? All those who had fled the tyranny of the persecutions in Europe had come to that country. Todos los que se habían huido de la tiranía de las persecuciones en Europa habían venido a esta nación. And here was Protestantism in its most powerful form. Y aquí se hallaba el protestantismo en su más poderosa forma. And God gives this symbol to Protestantism. Y Dios les hace ver este símbolo al protestantismo, a los protestantes que vivían ahí. So the history tells us that it grew dark on that day. Así que la historia nos dice que se oscureció en ese día. And the sheep huddled into their kraals. Y el ganado regresó a sus establos. And it was inky dark. Y dice que había una oscuridad extremadamente negra. And there was a melancholy gloom. Y dice que había como un sentimiento profundo de melancolía. Even though there was a full moon, it was like sort of an Egyptian darkness. Así que a pesar de que hubiera una luna llena, plena, es como si hubiera una de esas oscuridades egipcias, totalmente oscura. Was it an eclipse? ¿Fue un eclipse solar No. o lunar? There was no eclipse on that day. No hubo una eclipsis en ese día. There is nothing that can explain the dark day. No hay nada que pueda explicar este día oscuro. It was an impervious darkness. You couldn't penetrate it. Fue una oscuridad totalmente profunda, no se podía penetrar. In Connecticut, the legislature was in session. Así que en el estado de Connecticut, la legislatura se encontraba en sesión. And they thought the day of judgment had come, and so they abolished the legislature and went home. Y creyeron que había llegado el día de juicio de Dios y por eso ya concluyeron ese día de legislatura y se fueron a la casa. And the astronomer Herschel says there's no way to explain the dark day. Y el astrónomo Herschel dice que no hay manera de explicar ese fenómeno de oscuridad en ese tiempo. And then in the same sequence as the Bible, just a few years later, in 1833, suddenly this mega shower of meteorites. Así que en la misma secuencia como lo describe la Biblia, después en el 1833, de repente esta increíble esta increíble explosión de estrellas. And at the same time, William Miller starts unraveling the prophecies of Daniel. Y al mismo tiempo, William Miller empieza a explicar las profecías sobre el libro de Daniel. Unto 2,300 days then shall the sanctuary be cleansed. Hasta
1300 días y después el santuario será purificado. And he calculates the time from 457 to 1844. Y él calcula el tiempo desde el 457 a.C. hasta el 1844 después de Cristo. And believes that Christ would come in Y 1844. cree él que Cristo va a regresar en el 1844. Because he didn't understand what the sanctuary was. Porque él no entendía exactamente lo que era el santuario. So in 1844 there was this group of believers from every denomination Así que en el 1844 había este grupo de creyentes de toda denominación that believed we were in the last days. que creían que se encontraban en los últimos días. And so the hope of the second coming was revived by William Miller in the 1844 experience. Así que la esperanza de la segunda venida fue reavivada por William Miller en este gran movimiento de la segunda venida de Jesucristo. But he didn't come in 1844. Pero Jesucristo no regresó en 1844, But all of these truths had to be incorporated in the gospel message. pero todas estas verdades históricas tenían que ser incorporadas en el mensaje del Evangelio. And this message had to go to the whole world. Y este mensaje tenía que ir a todo el mundo, Not a half a gospel, no un evangelio a medias, not a three-quarter gospel. no un evangelio de 3/4, A complete gospel had to go to the entire world. un evangelio completo tenía que ir a todo el mundo. And when this gospel message has been preached in all the world, then the end shall come. Y cuando este mensaje del evangelio va a ser predicado en todo el mundo, después el fin llegará. The Jews preached obedience to the commandments, Los judíos predicaban obediencia a los mandamientos and they crucified Jesus Christ. y crucificaron a Jesucristo. The Christians today preach Jesus Christ, Los cristianos hoy en día predican a Jesucristo and they crucify the law. y crucifican a la ley. That's not the gospel. ¿Eso no es el evangelio? The gospel doesn't only have a savior, El evangelio no solamente tiene a un salvador, it has a king, tiene también un rey and he sits on a throne, y está sentado sobre un trono and he's worthy. y es digno. And why did mankind fall? Because of disobedience. ¿Y por qué es que la humanidad cayó? Es a causa de la desobediencia. So the gospel preaches obedience to Christ and his commandments, Y así que el evangelio predica también la obediencia a Cristo y a sus mandamientos. as well as salvation by grace in Christ alone. Y también la salvación por la gracia en Cristo y solo en Cristo. And this message will be preached in the entire world. Y este mensaje va a ser predicado en todo el mundo. Because Matthew 15 says, in vain they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Y nos dice Mateo 15:9, dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. So there's work to be done. Así que hay trabajo que se tiene que hacer. Isaiah says they shall be called repairers of the breach, Y aquí nos dice Isaías que serán llamados reparadores de muros derruidos, restorers of paths to dwell in. restauradores de calles transitables. They will restore the Sabbath, Ellos restaurarían el sábado and they will call the Sabbath a delight, y llamarían al sábado una delicia and the Lord's day honorable. y el día santo del Señor honorable. Away with the human law, back with God's law. Así que dejarían a las leyes humanas y regresarían otra vez a la ley de Dios. So the book of Revelation is the story of redemption in Jesus Christ. Así que el libro de Apocalipsis es la historia de la redención en Jesucristo. And God will not end it with less power than he started. Y Dios no va a acabar con esa historia con menos poder de como cuando la empezó. And so I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth. Así que dice Apocalipsis 14 que en medio del cielo vi a volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra. That gospel was preached to the Jews. Ese evangelio fue predicado a los judíos. They had to bring the lamb and sacrifice it. Ellos tenían que llevar al cordero y sacrificarlo. Salvation was by the blood of the lamb. La salvación era por medio de la sangre del cordero. But they forgot the lamb and they made it a ritual. Pero ellos se olvidaron del cordero y hicieron de todo esto un ritual. And they thought they could be saved by their works. Y ellos pensaron que podían ser salvos por sus rituales, por sus obras. The everlasting gospel never divorces obedience from sacrifice. El evangelio eterno nunca separa la obediencia del sacrificio. And they were saying with a loud voice, fear God and give glory to him. Y decían en una voz alta que se tema a Dios y se le dé gloria a Él, For the hour of his judgment is come. porque la hora de su juicio ha llegado.
Worship him who made the heavens, the sea, the earth, and all that is in them. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes del agua. So this last church won't be preaching evolution. Así que esta última iglesia no va a estar predicando la evolución, It will be preaching creation. va a estar predicando la creación. This last church will say it's the hour of judgment. Esta última iglesia va a estar diciendo es la hora del juicio. This is not a smooth message that puts people to sleep. Este no es un mensaje así dulce y suave que pone a la gente a dormir. And God will call all nations and all people into this denomination. Así que Dios va a llamar a todo pueblo y todas naciones en esta denominación. And other sheep I have which are not of this fold, Y tengo también otras ovejas que no pertenecen a este them also rebaño. must I bring. Y también a ellos los tengo que llevar. And they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Y escucharán mi voz y va a haber un rebaño y un pastor. Not thousands of denominations. No miles de denominaciones. There aren't thousands of truths that lead to one God. There's one truth, one God. No hay miles de verdades que conducen a un Dios. Hay una verdad y un Dios. And we need patience for that. Y necesitamos paciencia para Here esto. are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. You need the faith of Jesus. Uno necesita la fe de Jesús. Not good enough to have the faith in Jesus. No es suficiente de tener la fe en Jesús. The faith of Jesus will allow you to have enough faith to go even to a cross. La fe de Jesús te permitirá de tener lo suficiente de fe de ir hasta la cruz. Faith in Jesus La fe en Jesús might fail you if things get tough. podrá fallarte si las cosas se vuelven duras. We need more than that. Necesitamos más que eso. So this message of the three angels is spread throughout the world. Así que este mensaje de los tres ángeles viene esparcido a lo largo del mundo. And so the dark day has come. Así que los días oscuros The vienen, stars have fallen. las estrellas caen. The great Lisbon earthquake has come. Llega también el gran terremoto en 1700 de Lisboa. And the next is, and the heavens departed as a scroll when it rolled together. Y después leemos en Apocalipsis 6:14 que el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla. And every mountain and island were moved out of their places. Y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. This hasn't happened yet. Esto aún no ha ocurrido. So we are here in the stream of time. Así que en esta sección nos encontramos a lo largo de la historia, Right before the end. justo antes del fin. We are hanging on the toes of the statue of Daniel. Estamos ahí, como por decir, hasta en la última punta de los pies de la estatua de Daniel, Daniel 2, que habla de And the next thing to tiempo. happen is that the kings of the earth and the great men and the rich men and all of these Y la próxima cosa que sucede en versículo 15 dice que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos, will run for their lives from the second coming. ellos correrán para salvar su vida, para esconderse de la segunda venida de Cristo. And they will say, rocks fall on us, Y dirán, rocas, caed sobre nosotros, because the great day of his wrath is come. porque el gran día de su ira ha llegado. And who shall be able to stand? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? And then the Bible is so cute. Y después la Biblia es tan interesante. It doesn't leave that question unanswered. No deja esa pregunta sin respuesta. It shifts in the whole of Revelation chapter 7 Incluye todo el capítulo 7 de Apocalipsis just to answer the question, who shall be able to stand? simplemente para dar respuesta a esa pregunta, ¿quién podrá sostenerse Now, en pie? we're not going to deal with that tonight. Bueno, no vamos a hablar de esto esta noche. We'll deal with it in the next lecture. Vamos a hablar en la próxima conferencia. So it's parenthetical. It's pushed in there. Así que es un capítulo entre paréntesis que viene insertado acá. And some people think this is a new prophecy Y algunas personas creen que esta es una nueva profecía that falls right in there between the sixth and the seventh seal. que está en medio del sexto sello y el séptimo sello. But it's just an answer to the question, who shall be able to stand? Pero no es así, es simplemente una respuesta a la pregunta, ¿quién podrá sostenerse And en then it pie? answers, those that are sealed. Y después dice, solo los que están sellados. But we'll deal with that later. Pero hablaremos de esto en una conferencia próxima. And then he opens the seventh seal. Y después abrió el séptimo sello And there was silence in heaven about the space of half an hour. y se hizo silencio en el cielo como por media hora. Now, if you want to put that into prophetic time, Ahora, si uno quiere convertir esto en tiempo profético, it works out to 7 days. esto se transforma en un periodo de 7 días.
So heaven was silent for 7 days. Bueno, así que el cielo fue en silencio por 7 días. Well, that's a fascinating thought. Bueno, eso es un pensamiento muy interesante. Christ comes to fetch his own. Cristo viene a recoger a los suyos They go up, meet him on the sea of glass, says the Bible. y van y se encuentran con él en el mar de vidrio, dice la Biblia. Now the question is 7 days coming here or 7 days going back? Bueno, la pregunta es, ¿7 días para llegar a la tierra o 7 días para regresar? I don't think it takes him 7 days to get here, but I think it might take him 7 days to get back. No creo que él se va a tomar 7 días para llegar hasta la tierra, pero puede ser que tome 7 días para regresar. I think you're going on a celestial tour. Yo creo que uno va a ir a un tour celestial. And not in a spacecraft where you're in a tiny little cubicle. Una gira celestial, no en un misil de esos donde uno está todo así agachado. God works in sevens. Así que Dios trabaja con los 7, con el número 7. We are at the end of time. The next event will be the coming of Christ. Nos encontramos al final de los tiempos y el próximo acontecimiento es la segunda venida de Jesucristo. This is the last opportunity to accept the gospel message. Esta es la última oportunidad para aceptar la llamada del Evangelio. And I want to ask you to join God in proclaiming it. Y quiero pedirles a ustedes que se unan a Dios para proclamar este mensaje. Amen. Amén.